Señor, ¿es usted soltero? Mi mamá es perfecta para usted. Por favor, cásese con ella, rogó la niña. Antes de comenzar con esta historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Otoño de 1882. Territorio de Nuevo México. El día se apagaba lentamente con los últimos rayos del sol deslizándose sobre las crestas. El viento se había calmado dejando un silencio roto solo por el crujir del cuero de la silla y el paso pausado del caballo alazán de Luke Marlowe. Luke no era hombre de hacer viajes en vano. Había ido al pueblo por provisiones, harina, café, una piedra nueva para afilar. Y ahora regresaba a su pequeña choza, a unas 10 millas donde lo esperaban unas cuantas reses y un puñado de postes para reparar cercas. Con 32 años delgado por el trabajo duro, había pasado gran parte de su vida saltando de un oficio a otro, peón de rancho, cocinero, en las rutas a veces conductor de cargas. Jamás se había casado. Aprendió temprano que mantener distancia dejaba menos cabos sueltos cuando era momento de seguir adelante. Ese día no parecía distinto. Al menos no hasta que al cruzar un arroyo seco vio algo fuera de lugar. Una figura pequeña agazapada junto al camino tan inmóvil que podría haber sido una roca salvo por el leve movimiento de la tela de un vestido bajo el calor. Su instinto se tensó. Por esos parajes no era común encontrar a un niño solo. Tiró de las riendas y desmontó sus botas crujiendo sobre la grava. La niña giró la cabeza hacia él con los ojos abiertos, aunque sin asomo de miedo. Tendría unos 7 años, brazos delgados, las rodillas llenas de tierra y los pies descalzos. El vestido que llevaba estaba remendado en varios lugares y caía de un hombro. Luke bajó el paso. «¿Te lastimaste?». Ella no respondió. Solo giró el pie para mostrarle una espina de nopal enterrada en la parte blanda. La piel alrededor ya estaba enrojecida e inflamada. Luke se agachó frente a ella. «No te muevas», dijo en voz baja, serena. De la pequeña funda en su cinturón sacó su navaja, deslizó la punta bajo la espina y la extrajo con cuidado. Ella no se inmutó apretando la mandíbula como si el dolor fuera algo a lo que estaba acostumbrada. Luke buscó en su alforja una tira de tela limpia, le vendó el pie con firmeza y luego le ofreció su cantimplora. «Bebe despacio». Ella tomó el estaño con ambas manos y bebió las mejillas hundidas bajo la luz. Cuando se la devolvió, su respiración ya era más tranquila. Entonces lo observó de verdad como si lo estuviera evaluando, y lo soltó sin rodeos, sin titubeos. «Señor, ¿es usted soltero? Mi mamá es perfecta para usted. Por favor, cásese con ella». Luke la miró en silencio por un instante. «¿Tu mamá?». La niña asintió señalando con la cabeza hacia una cabaña desgastada a unos 100 metros. Las tablas del porche cedían en el centro. Una mujer estaba ahí con los brazos cruzados, observándolo en silencio. Luke captó los detalles de inmediato. Debía tener entre 20 y tantos y casi 30, piel morena con un brillo cálido, el cabello oscuro y largo recogido de forma suelta. Su vestido de algodón estampado estaba desgastado en las costuras, el escote deshilachado y caído por los años de uso. Con un movimiento rápido y precavido, subió la tela con un brazo. No apartaba la mirada de él. La niña Rosie, como pronto le diría, se puso de pie, apoyándose en su pie sano, y comenzó a caminar hacia la choza. Luke llevó su caballo al paso sin saber si debía preocuparse mantenerse alerta o solo dejarse llevar por la curiosidad. En el porche, Clara Dawson se presentó. Tenía 27 años, viuda, en todo menos en los papeles. Su marido se había marchado meses atrás, llevándose los ahorros, y desde entonces no se sabía nada de él. No había un lugar cercano a donde enviar un recado. Luke escuchó sintiendo esa presión conocida en el pecho. Ya había visto aquello antes. Personas abandonadas con las manos vacías aferrándose a lo que podían. Él mismo lo había vivido de niño, cuando su madre sostenía la casa mientras su padre desaparecía semanas enteras. «Ese escalón del porche está flojo», dijo. «Puedo arreglarlo». Clara dudó. Luke percibió el cálculo silencioso, orgullo, cansancio, la cautela de aceptar ayuda de un desconocido.
Al final ella asintió una sola vez. Luke sacó de su rollo de montura un martillo y un puñado de clavos. No tardó en dejar firme la tabla. Mientras trabajaba notó otras cosas: la leñera casi vacía, el barril de agua a medio llenar la alacena con apenas unos frascos. No mencionó nada. No había venido para avergonzarla. Solo clavó el último clavo, se incorporó y dijo: «Eso aguantará». Rosie no se despegó de su lado, observando cada gesto, mirando de reojo a su madre, como si tuviera un plan que no había contado. Luke montó de nuevo. Le quedaban millas antes de que oscureciera, pero la imagen permanecía en su mente: una niña descalza, haciendo un pedido que ningún niño debería, y una joven en el porche con la postura de quien no se permite esperar demasiado. Quiso convencerse de que era solo una parada más en el camino. Pero antes de que la choza desapareciera de su vista, ya sabía que volvería. Recorrió las 5 millas hasta su propia cabaña, con el cielo oscureciendo sobre las colinas. La imagen de aquel porche y las 2 figuras seguía clara sin desvanecerse con la distancia. Para cuando puso pie en su puerta ya tenía resuelta la decisión: regresaría. Había cosas que no sabía de esa situación, preguntas que habían quedado flotando desde la tarde. ¿Por qué estaba Rosie sola junto al arroyo? ¿Cuánto tiempo llevaba Clara sin ayuda? Y si el marido llevaba meses fuera, ¿por qué aún flotaba en el aire esa sensación de alguien esperando? Esperando el siguiente golpe. A la mañana siguiente ensilló al alazán y le cargó un hacha, un rollo de soga y 2 costales, uno con víveres de su despensa y otro con herramientas. Se dijo a sí mismo que era simple trabajo de vecino, nada más. Sin embargo, había en su interior un impulso que no tenía que ver con faenas. La choza apareció a lo lejos, iluminada por la luz inclinada antes del mediodía. Clara estaba en el porche remendando algo sobre sus piernas. Rosie jugaba en el patio persiguiendo un palo con un pie vendado con la tela que él mismo le había puesto. Al verlo, la niña sonrió de una forma que parecía menos marcada por el hambre. Clara levantó la vista también y por primera vez, su expresión no tenía el cansancio apretado del día anterior. «Pensé en traer unas cosas», dijo Luke al desmontar. No dio más detalles, solo dejó el costal junto a la puerta. Dentro había frijoles, harina, tocino salado y una pequeña lata de café, suficiente para llenar unos estantes que casi estaban vacíos. La mirada de Clara fue de la comida a él. «No tenías por qué». «Me sobró un poco», respondió sin añadir más. Notó la vacilación. Aceptar ayuda significaba dejar entrar a alguien más de lo que quizá quería, pero no lo rechazó. Luke recorrió el patio con la vista, calculando qué más hacía falta. La leña estaba casi agotada. En la cerca trasera había un hueco por donde cabría un becerro. La soga del cubo del pozo estaba gastada en varios puntos. Rosie lo siguió paso a paso, preguntando sobre el hacha, si podría hacerle un columpio, y por qué el ala de su sombrero estaba doblada de un lado. Mientras partía ramas secas para la leñera, Clara salió con un jarro de agua. Se quedó un momento observando su trabajo y luego dijo en voz baja: «Rosie, andaba allí ayer porque buscaba tunas. No hemos tenido carne en un tiempo, y se pone inquieta cuando tiene hambre». Bajó la vista a sus manos. Debí estar con ella. Estaba reparando la unión del techo. Luke detuvo el hacha y se apoyó en el mango. «Tiene carácter», dijo, «pero una niña no debería ir tan lejos sola». Clara asintió como si ya se lo hubiera repetido a sí misma varias veces. Para media tarde la leñera estaba llena hasta la cintura y el patio limpio. Luke cerró el hueco de la cerca con tablas que traía en su alforja y cambió la cuerda del pozo por la que había llevado. Rosie alcanzaba los clavos y se los pasaba como si fuera parte del equipo. Cuando empezó a caer la luz, Luke guardó sus herramientas y se sacudió el polvo de las manos. No pensaba quedarse a cenar, pero Clara salió al porche y dijo: «Puedo rendir los frijoles para 3. Rosie lleva todo el día preguntando si comerías con nosotras». Por dentro la habitación era pequeña, pero estaba bien barrida. La estufa desprendía el calor justo para hacer el aire acogedor. Rosie acomodó los platos, orgullosa de ser ella quien sirviera. Clara se movía por el espacio con una eficiencia silenciosa, las mangas arremangadas, el cabello escapándose del lazo.
El vestido era el mismo del día anterior. Algodón estampado ya desteñido con el escote deshilachado, pero con remiendos que hablaban de un cuidado puntada por puntada. Comieron sin mucha conversación, aunque no era un silencio incómodo. Entre bocado y bocado, Rosie hablaba del columpio que aún quería y Luke le prometió que vería cómo hacerlo. Luego él salió al porche. El aire estaba frío y las primeras estrellas comenzaban a asomar. Escuchó los pasos de Clara detrás de él. «Volviste», dijo ella colocándose a su lado. «Dije que lo haría», respondió Luke. No agregó más, porque las razones estaban en la forma en que ella permanecía ahí cansada, pero erguida, intentando sacar adelante lo que quedaba. No le agradeció de nuevo. No hacía falta. Él podía sentir en la quietud que los envolvía que había respondido a algo más que un simple pedido de ayuda. Cuando por fin montó Rosie, le gritó desde la puerta: «Nos vemos mañana». Clara no la corrigió. Luke tampoco. A la mañana siguiente, amaneció despejado y frío. De ese frío que muerde las manos antes de que el sol pueda calentarlas. Luke se levantó temprano para revisar la cerca cerca de su propio terreno, pero su mente volvía una y otra vez a la pequeña choza y a quienes vivían allí. Las preguntas de las 2 últimas visitas seguían rondando. ¿De qué había vivido Clara antes de que él apareciera? ¿A qué distancia estaba la ayuda más cercana si algo salía mal? ¿Y por qué Rosie hablaba de matrimonio como si fuera la solución más natural del mundo? A media mañana decidió que sus tareas podían esperar un día más. Cargó al alazán con un costal de harina de maíz, un manojo de mantas viejas pero firmes, y el inicio del columpio que Rosie quería 2 tablas cortadas y un tramo de soga. Cuando entró al patio, Clara estaba en el tendedero colgando una camisa rígida por el agua fría. Levantó la vista y la curva de su boca no era una sonrisa plena, pero tampoco estaba marcada por la desconfianza. «Regresaste antes de lo que pensé», dijo. «Traje unas cosas», contestó Luke desmontando. Colocó las mantas sobre la baranda del porche. «Las noches están enfriando más». Rosie salió disparada de la esquina de la choza, el cabello suelto. El pie aún vendado por la espina, pero moviéndose sin cojear. «¿Es mi columpio?», preguntó con los ojos abiertos de emoción. Una parte respondió: «Luke, lo terminaremos juntos». Siguió con la mirada de Clara hacia la pila de leña que se mantenía bien desde el día anterior. «¿Qué tan lejos está el pozo más cercano aparte del tuyo?», preguntó él con naturalidad. «A unas 2 millas», contestó Clara, mientras colgaba otra camisa. «Demasiado lejos para que Rosie vaya». Aunque quisiera dejarla, dudó y luego añadió: «Desde que Henry se fue casi no tratamos con nadie. He cambiado algo de costura por harina o manteca de vez en cuando, pero la gente habla. Y Rosie escucha». Luke entendía más de lo que aparentaba. Sabía bien cómo el chisme de un pueblo chico podía aislar a alguien sin que nadie levantara la mano en su defensa. «Ahora ya cuentas con más ayuda», dijo simplemente. Se pusieron a trabajar en el columpio. Luke perforó 2 agujeros nuevos en las tablas, pasó la soga y dejó que Rosie le ayudara a amarrar los nudos. Clara los observaba desde los escalones del porche, con las manos quietas por primera vez en el día. Cuando lo colgaron de la rama baja de un álamo junto a la cerca, Rosie se subió y soltó una risa cuando Luke le dio un suave empujón. Ese sonido se extendió por el patio y por un momento el lugar dejó de sentirse tan marcado por las carencias. Dentro, mientras tomaban café, Luke preguntó: «¿Tienes suficiente para la semana?». Clara sostuvo la taza entre las manos. «Con lo que trajiste, sí. Antes ya se estaba acabando». Lo miró a los ojos por primera vez sin apartar la vista. «No me gusta deber favores. Pero Rosie, ella necesita ver que la bondad no son solo palabras». Luke pensó un instante antes de responder. «No estoy aquí para que me debas nada. Estoy aquí porque quiero estar». La habitación quedó en silencio roto solo por el leve crujido del columpio afuera. Cuando volvió a ensillar el aire, ya se sentía más frío con la llegada de la tarde. Rosie le hizo señas desde el columpio hasta que desapareció de su vista. Clara no levantó la mano, pero permaneció en el porche hasta que el polvo levantado por los cascos se asentó.
De regreso, Luke comprendió que su siguiente visita no sería solo para llevar comida o reparar cercas. Había visto en los ojos de ella que estaba decidiendo si lo dejaría entrar en el espacio que había mantenido cerrado desde que su marido se marchó. Y él ya sabía que había tomado su propia decisión. 2 días después, Luke llegó a Dry Hollow. No pensaba ir al pueblo tan pronto, pero una correa rota del estribo necesitaba reemplazo, y eso le dio la excusa para comprar algunas cosas que facilitarían la vida de Clara y Rosie. Mientras amarraba su caballo frente a la tienda de Morgan, sintió las miradas de 2 hombres que fumaban en el porche. No eran discretos. Uno se inclinó hacia el otro, murmuró algo sobre la señora Dawson y sonrió con malicia. Luke mantuvo la vista al frente y entró sin darles el gusto. La tienda olía a harina y queroseno. Recorrió los estantes con determinación, una ollita para reemplazar la abollada que usaba Clara, unas agujas de coser, un carrete de hilo fuerte y unas botas de segunda mano, lo bastante pequeñas para los pies de Rosie. También halló un trozo de muselina lisa que sabía podría reforzar el escote deshilachado del vestido de Clara. Puede que a ella no le importara tanto el vestido, pero él había notado cómo se lo acomodaba cuando había extraños cerca. Parte costumbre, parte escudo. En el mostrador, Luke pagó sin dar rodeos. El tendero arqueó una ceja al ver la mezcla de artículos, pero no dijo nada. Luke amarró el paquete detrás de la silla y salió del pueblo sin quedarse más de la cuenta. Mejor una visita breve para que no crecieran habladurías. Al llegar al patio de Clara, Rosie corrió hacia él dando saltos. Olvidó por completo las botas cuando empezó a contarle emocionada cómo había aprendido a bombear agua sin derramar ni una gota. Clara llegó más despacio secándose las manos en el delantal. Fui al pueblo, dijo Luke, dejando el paquete en el porche. Sacó las botas primero. Creo que con estas tendrás los pies más calientes. Rosie se las calzó, dio un par de pasos algo rígidos, luego sonrió y empezó a correr en círculos pequeños por el patio. Clara abrió la olla y el hilo pasando los dedos por el metal liso y las fibras resistentes. No tenías por qué, dijo, pero no había rechazo en su voz, solo un reconocimiento sereno. Lo sé, respondió Luke. Asintió hacia su vestido. Esa muselina ayudará a que el escote no se siga deshilachando. Pensé que podría gustarte. Ella lo miró brevemente, y algo no dicho pasó entre los dos. Sabía que él había notado su incomodidad aquel primer día. Él cuidó de que su gesto no pareciera lástima sino ayuda práctica, como haría con cualquiera a quien respetara. Esa tarde Luke reparó el poste de la cerca en la esquina trasera del patio, mientras Clara, sentada en el porche, cosía la muselina con puntadas firmes y bien hechas. Rosie jugaba en el columpio, su risa rompiendo el silencio en ráfagas cortas. Al terminar, Luke se lavó en la bomba el agua fría mordiéndole las manos. Clara le llevó una taza de café de lata, el vapor subiendo en el aire que empezaba a enfriar. ¿Te dio problemas el pueblo?, preguntó. Luke bebió un sorbo antes de contestar. Algo de plática, nada que valga la pena repetir. Él vio cómo su mandíbula se tensaba un poco, y luego se relajaba. Sabía qué clase de comentarios eran. Cuando la luz comenzó a apagarse, Rosie fue convencida de entrar, y Luke volvió a encontrarse en la mesa los tres compartiendo frijoles con pan de elote. No era solo la comida lo que había cambiado desde su primera visita. El ambiente también era distinto. Menos como si fuera un invitado. Mientras se preparaba para irse, Luke miró hacia la estufa. «¿Necesitas algo antes de que termine la semana?» Clara negó con la cabeza. «Por ahora tenemos suficiente». Luego, tras una breve pausa, «De todos modos vas a volver». Luke la miró directo. «Sí voy a volver». Y se alejó bajo un cielo salpicado de estrellas, pensando en cómo su voz se había suavizado con aquella última pregunta. Luke sintió que la distancia que había entre ellos se estaba acortando, y supo que si el invierno llegaba duro, no iba a dejarlas enfrentarlo solas. 3 días después, el aire se volvió más cortante. La escarcha cubría la hierba antes de que el sol asomara por la sierra, y Luke sabía que las noches solo se pondrían más frías. Ensilló al alazán con la idea de revisar de nuevo la soga del pozo de Clara, llevar más leña. Y si se presentaba el momento, empezar a obtener respuestas a las preguntas que llevaba guardando desde el día en que la conoció.
Al llegar a la choza, Clara estaba afuera partiendo astillas con un hacha pequeña. Llevaba las mangas bien arremangadas, los músculos de sus antebrazos tensos por el movimiento. Rosie recogía las astillas en una cubeta, el aliento dibujando nubes blancas en el aire. «Buenos días», llamó Luke al desmontar. «Buenos días», respondió Clara bajando el hacha. Se le veía menos a la defensiva que al principio, aunque aún había una cautela en sus ojos, como si se asegurara de que su llegada no trajera algo que no pudiera manejar. Luke descargó un montón de troncos partidos y un rollo de buena soga de la silla. «Pensé que podríamos cambiar la cuerda del pozo hoy», dijo. «Lo último que quieres es que se rompa en invierno». Clara asintió. «Tiene meses gastándose». Henry nunca... Se detuvo apretando la mandíbula. Luke no insistió. Solo llevó la cuerda hacia el pozo. Rosie lo siguió lanzándole preguntas sobre si esa cuerda sería lo bastante fuerte para levantar un caballo. Para media mañana la cuerda vieja estaba enrollada inservible sobre la tierra, y la nueva atada al asa del cubo. Luke la bajó, escuchó el chapoteo hueco y la subió a mano tramo por tramo. La cuerda se le incrustó en las palmas, y cuando dejó el cubo en el suelo, Clara ya estaba arrodillada junto a él. «Déjame ver», dijo tomando sus manos. La piel estaba enrojecida y empezaba a pelarse. Mojó un paño en agua fresca y le envolvió cada palma con movimientos firmes pero cuidadosos. «Debiste dejarme hacer una parte». «Está bien», dijo Luke, aunque el escozor era fuerte. No apartó las manos. Había algo en la manera en que ella la sostenía, firme pero con cuidado, que le hizo olvidar el frío. Rosie se metió corriendo a la casa, y ellos dos se quedaron un momento más en silencio. Finalmente Luke preguntó Clara, «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Henry se fue?» Ella miró hacia la puerta abierta antes de responder. 7 meses. Dijo que iba a buscar trabajo en Silver City. Se llevó lo último que teníamos ahorrado, dijo que nos mandaría llamar cuando se estableciera. Después nada, ni una carta ni una moneda. Su voz se mantuvo serena, pero sus manos apretaron el paño con fuerza. El primer mes pensé que tal vez le había pasado algo en el camino. El segundo mes ya sabía que no volvería. Luke no habló de inmediato. Comprendía el peso de quedarse a sostener todo sin un final a la vista. «Has hecho bien en mantener las cosas en pie», dijo al fin. La mayoría no lo habría logrado. La boca de Clara se movió en un gesto entre incredulidad y gratitud. «Algunos días no siento que lo haya hecho». Pasaron el resto del día reparando un tramo de la cerca del lado oeste del patio. Rosie llevaba clavos en los bolsillos de su vestido remendado, feliz de ayudar. Cuando el sol empezó a bajar, Clara invitó a Luke a quedarse otra vez a cenar. La comida fue sencilla: frijoles, pan de elote y café, pero el ambiente en la habitación había cambiado. Ya no existía la formalidad de huésped y anfitriona. Después de que Rosie se fue a la cama, Clara permaneció junto a la mesa. Luke revisaba el regulador de la estufa cuando ella se acercó apoyando suavemente su mano sobre la suya aún envuelta. «No tienes que seguir viniendo», dijo, pero sus palabras no coincidían con la mirada en sus ojos. «Lo sé», contestó Luke, «pero quiero». Ella no respondió. Solo dejó su mano ahí un momento más antes de retirarla. Cuando él se fue esa noche, las botas de Rosie estaban alineadas con cuidado junto a la puerta, la leña apilada hasta arriba, y Clara de pie en el porche, observándolo perderse en la oscuridad. Luke volvió a casa seguro de que sus visitas ya no eran solo para hacer reparaciones. Ahora formaba parte de algo que no había buscado, y en el fondo no quería dejarlo. La primera nevada de la temporada llegó temprano, una caída ligera pero constante que dejó una costra blanca sobre las colinas y convirtió el camino hacia la casa de Clara en un recorrido lento y cuidadoso. Luke estaba reparando arreos en su propio cobertizo cuando llegaron las nubes, y decidió que no iba a esperar a que despejara para ir a verlas. Las provisiones aguantaban bien en clima estable, pero la nieve solía agravar los problemas. Cuando llegó el patio estaba vacío, sin rastro de Rosie, sin el crujir del columpio en el viento. Clara abrió la puerta cuando él subió al porche con un rebozo de lana bien ajustado sobre los hombros. «Está adentro», dijo rápido al ver su mirada hacia el patio.
Está bien, solo amaneció un poco resfriada. Luke entró sintiendo el calor de la estufa en la cara. Rosie estaba acurrucada en una cobija junto al fogón sin botas, las mejillas rosadas por el frío. Sonrió al verlo. La nieve hace que el columpio vaya más despacio, anunció antes de que la mano de Clara le alisara el cabello. Luke dejó sus guantes sobre la mesa. Traje más harina y tocino salado, dijo soltando el paquete del hombro. También un hule para cubrir la leña y que no se moje. Miró hacia la estufa, el fuego ardiendo bajo. ¿Cuánta leña tienes adentro? No lo suficiente para la noche si sigue este frío, admitió Clara. Iba a entrar más después de que acomodara a Rosie. Luke no perdió tiempo. Salió de nuevo, quitó la nieve de la pila de leña y entró los troncos más secos apilándolos junto a la puerta. El viento había arreciado cortando a través de su abrigo. Clara lo siguió con un brazo lleno de astillas, el aliento escapando en ráfagas breves. Dentro el calor volvió rápido. Rosie se incorporó para mirar cómo trabajaba Luke, mientras Clara servía café en 2 tazas de lata. Cuando ella le pasó la suya, sus dedos rozaron apenas los de él lo suficiente para que la mirara. En sus ojos había menos vacilación que antes, más reconocimiento de lo que significaba su presencia. Con el café en la mano, Luke planteó la pregunta que había quedado pendiente desde el principio. ¿Qué pasará si Henry regresa? Su voz fue firme, pero no apartó los ojos de ella. La mandíbula de Clara se tensó. Si cruza esa puerta no encontrará nada aquí para él. Ni mi casa ni a mi hija. Lo miró de frente. 7 meses son suficientes para que un hombre decida si va a volver. Y yo ya decidí que no es bienvenido. Aquello aclaró más de una cosa en la mente de Luke. La incertidumbre que había estado rondando no era un peso que ella siguiera cargando. Ya había tomado su decisión. Pasaron la tarde reparando la unión del techo sobre el porche. Clara sostuvo la escalera mientras Luke clavaba tejas nuevas de cedro que había traído de su propio cobertizo. Rosie observaba desde la puerta envuelta en una cobija, avisándole de vez en cuando si se le pasaba un clavo. Cuando terminaron, la nevada había disminuido y la luz se apagaba. Clara movía una olla de estofado que había puesto antes, el aroma de venado y cebolla llenando la habitación. Luke volvió a encontrarse en la mesa. Rosie entre ellos, con la facilidad de pasar el pan y llenar las tazas como si fuera costumbre. Después de cenar, Clara acomodó a Rosie en la cama y volvió a la mesa donde Luke aún estaba sentado. Ajustó el rebozo sobre sus hombros, se sentó frente a él y habló en voz baja. No sé qué esperas de todo esto, pero sí sé que me alegra que sigas viniendo. Luke sostuvo su mirada. No busco quitarte nada. Estoy aquí porque quiero estar, porque tú y Rosie no deberían pasar el invierno solas. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, estiró la mano, la apoyó sobre la suya un instante, y luego la retiró como si ya hubiera dado suficiente por esa noche. Cuando Luke se marchó, la nieve casi había dejado de caer. El patio estaba en silencio salvo por el golpe suave de sus botas sobre la tierra apisonada. Se volvió una vez y vio a Clara de pie en la puerta con la cobija de Rosie sobre los hombros, mirándolo alejarse en medio del blanco. Era el tipo de mirada que un hombre no olvida. 2 semanas después, la nieve se había endurecido formando una costra sobre la tierra, de esas que crujen bajo las botas y hacen que cada trayecto sea más lento. Luke mantenía un ritmo constante, 3 o 4 visitas por semana, a veces llevando provisiones otras, solo para ayudar con los quehaceres. Pero en el fondo había una pregunta que aún no tenía respuesta. Seguía sin saber cómo se las había arreglado Clara en los meses antes de que él apareciera, cómo había alimentado a Rosie durante el verano, y en un invierno temprano cuando apenas quedaban provisiones al momento de su llegada. Antes había evitado tocar el tema pensando que ella lo contaría si quería, pero veía el peso que cargaba cada vez que la charla se acercaba a eso. Aquella mañana el cielo estaba pálido y plano, el frío lo bastante filoso como para arder en los pulmones. Luke llegó con medio barril de avena para el alazán, que dejaba montar a Rosie con riendas cortas, una brida reparada y un paquete envuelto de manzanas secas.
Clara estaba remendando una camisa en la mesa del porche, los dedos rígidos por el frío, pero moviéndose rápido y con precisión. Rosie probaba la brida nueva en un palo torcido al que llamaba su caballo de práctica, totalmente concentrada en el juego. Luke la saludó, dejó la avena y preguntó: ¿Cómo han estado de carne últimamente? Clara dudó y luego respondió: un conejo que atrapamos antes de que cayera la nieve fuerte. Después casi puro frijol. A veces Rosie pesca algo cuando el arroyo no está helado. Hemos sido cuidadosas con lo poco que quedaba. Ella lo miró de reojo. No me gusta decirlo así, pero supongo que ya lo imaginabas. Luke asintió. Me lo suponía. ¿Qué te parece si la próxima vez traigo carne de venado ahumada de mi casa? Ella apretó un poco la boca, pero no en señal de rechazo. Eso ayudará. Pasaron la mañana partiendo leña juntos. Luke manejaba el hacha mientras Clara apilaba los troncos. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Rosie corría entre ambos llevando pedazos pequeños al interior. Cerca del mediodía, un sonido rompió el silencio. Un caballo se acercaba a buen paso. El agarre de Luke sobre el hacha cambió de inmediato, su cuerpo se tensó. Clara también lo notó. Dejó la leña y se acercó a la puerta. El jinete apareció a la vista. Era un hombre que Luke no conocía, envuelto en un abrigo de piel de oveja, con una Winchester y una funda en la montura. Detuvo su caballo a pocos metros del porche, escaneando con la mirada a Luke y luego a Clara. «Busco a Henry». «Dawson», dijo con tono seco. La voz de Clara se mantuvo firme. «No está aquí». El hombre frunció el ceño. «Me debe por una mula y por alimento. Pasó por aquí». En algún momento Luke dio un paso al frente con un tono sereno pero firme. «No ha estado aquí. Puedes seguir buscándolo en otro lado». El hombre miró a ambos evaluando sus posibilidades. Luego tiró de las riendas y dio media vuelta regresando hacia la sierra. Cuando el sonido de los cascos se perdió, los hombros de Clara se relajaron. «Es la segunda vez que alguien lo busca desde que se fue», admitió en voz baja. «La primera fue en agosto. No te lo dije porque pensé que quizá ya había terminado». Luke respiró hondo. «Si alguien más aparece, me mandas llamar». Ella asintió una sola vez, manteniendo la mirada un instante antes de agacharse para levantar la leña otra vez. Esa noche, durante la cena de frijoles y pan de elote recién hecho, que Luke había llevado de su propio horno, Rosie habló animada sobre cómo algún día iba a montar el alazán hasta llegar al pueblo. Clara la miraba y por primera vez desde que apareció aquel jinete, las líneas de tensión en su boca se suavizaron. Cuando Luke se fue, la nieve volvía a caer, pequeños copos flotando a la luz de la lámpara. Clara permaneció en el porche con el rebozo bien ajustado y dijo: «Estás haciendo que este invierno sea mucho menos solitario». No sonrió, pero la forma en que lo dijo dejaba claro que cada palabra era sincera. Luke se alejó sabiendo que ya no se trataba solo de comida o de leña. Había cruzado a una parte de sus vidas donde su ausencia se notaría, y esa era una responsabilidad de la que no pensaba alejarse. 2 mañanas después de que el desconocido viniera buscando a Henry, Luke despertó con una inquietud que no podía sacudirse. Durante la noche la nieve se había endurecido, y un viento bajo arrastraba hielo fino que quemaba la piel. Ensilló al alazán con forraje extra, una manta gruesa y un pequeño paquete de venado ahumado que había prometido a Clara. Decidió que no esperaría a que el próximo problema las encontrara. Quería saber si alguien más había pasado. Y sobre todo si Clara estaba lista para tener un plan claro en caso de que Henry o sus problemas regresaran. Al llegar a la choza, Clara estaba en el patio partiendo astillas, mientras Rosie alimentaba una pequeña fogata en una tina de metal tratando de calentar las manos. Luke desmontó y le entregó a Clara el venado. Ella lo recibió con un gracias bajo, cargado de más alivio del que intentó mostrar. Dentro dejó el saco de forraje junto a la puerta mientras Clara colgaba la carne en la despensa. Rosie tiró de su abrigo. «Mamá dice que puedo montar el alazán hasta el álamo cuando no haya hielo». «¿Me vas a enseñar?» «Lo haremos cuando el suelo esté más seguro», respondió Luke mirando hacia Clara.
Ella asintió levemente como valorando la precaución. Con el café en la mano, Luke preguntó directamente: «¿Desde que vino ese jinete ha pasado alguien más?», no dijo Clara sentada frente a él. «Pero he mantenido a Rosie más cerca de la casa». Hizo una pausa y añadió: «No quiero que pienses que estoy esperando a Henry. No es así, pero si viene no sé lo que pueda hacer. No es el tipo de hombre que se vaya en silencio». Luke se inclinó ligeramente hacia adelante. «Si aparece yo estaré aquí. Y si no estoy, Rosie cabalga hasta mi casa, sin excepciones». Los ojos de Clara se mantuvieron fijos en los suyos un momento, tratando de descubrir si solo hablaba para tranquilizarla. Pareció encontrar la respuesta porque asintió brevemente. Esa tarde trabajaron juntos reparando la puerta del granero. El frío endurecía cada tabla, pero Luke podía ver la satisfacción en el rostro de Clara al ver las bisagras firmes otra vez. Rosie se mantenía ocupada reuniendo herramientas, tarareando para sí. Por un rato casi parecía un día cualquiera de invierno con trabajo por hacer. Y una pequeña casa que mantener caliente. Pero cuando la luz empezó a apagarse, el crujir de cascos llegó desde el sendero. Luke salió al porche con la mano cerca del frío metal en su cadera. Se acercaban dos jinetes distintos a los anteriores, con los abrigos cubiertos de nieve. Se detuvieron antes de llegar al porche. «¡Buscamos a Henry!». «Dawson», gritó, «uno debe dinero por un caballo y una Winchester». La voz de Luke fue tranquila, pero con un acero evidente. «No está aquí. No lo he visto. Si lo quieren tendrán que buscar en otro lado». Uno de los hombres se movió en la silla con la mirada fugaz hacia Clara en la entrada. «¿Está segura de que no lo esconde?» Luke avanzó solo lo suficiente para dejar claro su mensaje. «Seguro, y ahora se van». Los hombres murmuraron entre ellos. Luego giraron sus caballos y se alejaron por el mismo camino. Cuando desaparecieron, Clara soltó un suspiro lento. «Ya van 3 veces desde el verano». Luke la observó unos segundos. «No podemos seguir esperando a que lleguen uno por uno. Si estás de acuerdo, me quedaré un tiempo para terminar con esto». Su respuesta llegó sin dudar. «Sí quiero eso». Esa noche Rosie se acurrucó junto a la estufa con una cobija, mientras Luke y Clara compartían una cena tranquila en la mesa. Clara no dio las gracias esta vez, y Luke no las esperaba. La mirada que le dirigió decía más que cualquier palabra. Ya no solo aceptaba su ayuda, dependía de ella. Y con ese entendimiento tácito, la última distancia entre ellos pareció desvanecerse. La nieve seguía cubriendo el suelo una semana después, cuando por fin el problema llegó hasta la puerta. Luke llevaba 3 días seguidos quedándose en la cabaña durmiendo en un petate junto a la estufa para mantener el fuego encendido durante la noche. Se despertó antes del amanecer con el sonido de cascos aplastando el suelo helado demasiado cerca para ser simples jinetes de paso. Clara ya estaba en la mesa envolviendo pan y tela para el desayuno. Clara dirigió la mirada hacia la ventana. Rosie se movió sobre su cobija junto al fuego, percibiendo la tensión antes de que se dijera una palabra. Luke fue hasta la puerta y miró afuera. Un hombre estaba montado en el patio, otro de pie a su lado. El primero era delgado y de mirada aguda. El segundo más robusto con el abrigo remendado en los codos. El más flaco desmontó sus botas rompiendo la costra de nieve. Y Luke notó el parecido con la descripción que Clara le había dado antes, la mandíbula firme, los hombros estrechos. Henry Dawson. Clara llamó sin volverse. ¿Quieres hablar con él? Su voz era tranquila pero con un filo de acero. No a menos que sea necesario. Henry subió al porche mirando por encima de Luke, como si esperara entrar sin pedir permiso. Me dijeron que has estado cuidando a mi esposa y a mi hija. Luke no se movió del umbral. Ellas se han cuidado solas. Las dejaste sin nada. Eso se acabó aquí. La boca de Henry se torció en una media sonrisa. Sigue siendo mi esposa. Puedo llevarme a ella y a la niña cuando yo quiera. No. La voz de Clara lo interrumpió firme y serena. Ahora estaba junto a Luke, el rebozo bien ceñido, el mentón en alto. Te fuiste. Te llevaste el dinero. Nunca regresaste. Esa fue tu elección. Esta es la mía. Henry pareció a punto de responder, pero su mirada se desvió hacia Luke,
y leyó la determinación que había allí. El hombre corpulento a su lado murmuró algo sobre que no valía la pena el problema. La sonrisa de Henry se desvaneció. Escupió sobre la nieve, dio media vuelta y montó de nuevo. Sin decir más, se alejaron por el sendero. Luke los observó hasta que las siluetas se perdieron en la sierra. Solo entonces volvió a entrar. Clara estaba en medio de la habitación, los hombros subiendo y bajando lentamente. Rosie se acercó y le tomó la mano. «Se acabó», dijo Luke. «Si es inteligente, no volverá». Clara lo miró a los ojos y algo cambió en su expresión. Alivio sí, pero también una sensación de cierre. Has hecho más que mantenernos a salvo. Nos has dado la oportunidad de vivir sin mirar siempre hacia atrás. El resto del día transcurrió con una ligereza extraña en el aire. Luke arregló la última tabla floja de la pared norte. Clara horneó pan llena. Rosie reía más libremente pidiéndole a Luke que la empujara en el columpio hasta que el sol se escondió tras la sierra. Esa noche, después de que Rosie se fue a dormir, Clara puso 2 tazas de café sobre la mesa y se sentó frente a él. La luz de la lámpara suavizaba las líneas de su rostro. «Luke, has estado aquí casi todos los días desde que nos conocimos. Te has puesto entre nosotras y el peligro. Has trabajado hasta que te sangraron las manos y nunca pediste nada a cambio. No quiero que esto sea algo temporal». Luke se inclinó hacia adelante apoyando los antebrazos en la mesa. «Entonces hagámoslo permanente. Si me aceptas, me quedaré para siempre. No solo como alguien que ayuda, sino como tu esposo, como el padre de Rosie, en todo lo que importa». La respuesta de Clara fue baja pero firme. «Sí quiero eso». A la tarde siguiente, el predicador de Dry Hollow llegó con los papeles en mano. No hubo gente ni ceremonia elaborada. Solo Clara con su vestido de calicó remendado, Rosie, sujetando las manos de ambos, y Luke erguido con una camisa limpia. Se pronunciaron los votos. Se firmó el papel y un anillo sencillo que Luke había comprado en el pueblo se deslizó en el dedo de Clara. Esa noche los 3 se sentaron junto al fuego. Afuera la leña estaba apilada, la despensa más llena que en meses. Rosie recostada en el brazo de Luke, medio dormida, mientras la mano de Clara descansaba sobre la de él. Afuera el viento movía las ramas del álamo, pero dentro de la pequeña choza no quedaba nada pendiente entre ellos. Luke había llegado por ese sendero como un hombre solo. Ahora tenía una familia, un hogar, y la certeza de que no pensaba irse a ningún lado.